Bienvenidos a Espiritualidad Práctica, un espacio para recordar lo que siempre ha sido y aprender a vivir desde la conciencia en lo cotidiano. En este capítulo 5 vamos a abordar una pregunta que, aunque no la verbalicemos muchas veces, es algo que nos acompaña consciente e inconscientemente, ¿no? Que es ¿qué hago con lo que siento? Así que vamos a ver cómo sentir sin huir, que es la práctica olvidada de la que nadie habla y que la mente siempre intenta evitar, y que es la que verdaderamente permite la mayor transformación en el alma, la que permite liberar toda esa negatividad que nos acompaña, cuya consecuencia será ser testigo de cómo va cambiando el nivel de conciencia. Así que bueno, ¿qué hago con lo que siento? Es una pregunta que aparece cuando ya ha empezado, vamos a decir, lo que es el despertar, cuando ya empiezas a observarte, a entender en cierto modo qué es lo que te pasa en mayor o menor medida. Pero cuando llega una sensación interna intensa, como puede ser la tristeza, el miedo, la ira, la ansiedad, todo eso que sabías, supuestamente, de repente se desarma y uno se ve desbordado, ¿verdad? Entonces la mente busca soluciones y las más habituales siempre suelen ser sobreanalizar, justificar, distraerse, reprimir la emoción. Pero lo que más tememos no es la emoción en sí, sino mantenernos en ella y sentirla plenamente sin huir de la misma. Así que bueno, ejemplos claros donde podemos ser conscientes de que esto se da una y otra vez en nosotros, ¿no? Pues por ejemplo, cuando uno se enfada, ya sea con la pareja, con tu familia, con el trabajo, da igual, ¿no? Aparece como ese enfado y automáticamente vemos como lo siguiente que ocurre es que hay una sensación de culpa interna, empezamos a culparnos, a engancharnos en ese procesamiento mental por haberlo hecho, ¿no? Por habernos enfadado, por lo que hemos dicho, por todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces la mente se suele poner a 1000 por hora, empezamos a sobreanalizar, a querer entender qué es lo que ha pasado, a querer entender el porqué, en según qué momentos, vamos a decir, como de más evolución de la conciencia, incluso a buscar un para qué. ¿M? Pero todo esto es una limitación. Es una limitación y es un truco de la mente para seguir sosteniendo otra vez la percepción acerca de lo que ocurre, para seguir creyendo que uno sabe lo que está ocurriendo. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque como ya hemos comentado en otras ocasiones, la mente no tiene la capacidad de saber, solamente conoce acerca de cosas. Conocer se conoce cuando se es. ¿M? El gato no conoce lo que es ser un gato por haber leído muchos libros acerca de lo que es ser un gato. Lo conoce por virtud de ser un gato. Y por mucho que nosotros leamos acerca de los gatos, conocemos acerca de lo que es ser un gato, pero no conocemos lo que es ser un gato, porque no lo somos. Es más, si pudiésemos hablar con el gato y decirle todo lo que conocemos acerca de él, probablemente se sorprendería, ¿no? Y diría, yo no sé nada de eso. Así que bueno, cuando se dan situaciones como estas, lo que vemos es que no sabemos cómo afrontarlas, ¿no? En el mejor de los casos, como decía, aparece un discurso más espiritualizado, más sofisticado, pero que no trae paz. Esto lo vemos mucho si, por ejemplo, nuestro personaje, o si, por ejemplo, ya hemos empezado, digamos, dentro de ese despertar a leer acerca de espiritualidad, probablemente hacer ya procesos de introspección, a poder entender en un momento dado cómo funciona la mente, ciertas cosas, conocimiento que ha ido llegando a nosotros y a que la mente se aferra para seguir encontrando las soluciones. Pero las soluciones no pasan por el entendimiento ni por el procesamiento mental, sino porque se revelen en uno mismo, es decir, en la conciencia, cuando uno está dispuesto a transitar, a abrazar, a permitir, a sentir plenamente sin huir la emoción. Por ejemplo, también circunstancias donde nos vemos en este tipo de tesituras, ¿no? Cuando de repente sentimos como tristeza, ¿verdad? Y rápidamente vemos cómo nos llenamos de actividades para no pensar. Cómo aparece esa sensación que obviamente rechazamos inconscientemente, reprimimos y buscamos hacer algo para no sentirla plenamente, ¿no? Así que uno a lo mejor está en el sofá y de repente siente esa sensación de tristeza y vamos a decir como que está como loco por salir a dar una vuelta, por dar un paseo, a veces incluso algo que parece como muy, bueno, muy apropiado, ¿no? Como distraerse, como salir a correr, como, bueno, como salir a pasar, ir al cine o salir a pasar un rato con los amigos, ¿no? Y en según qué momentos, cuando a lo mejor ha habido como un shock muy grande y así, en función de el punto que esté transitando la conciencia,
puede servir, en cierto modo, de manera puntual, buscar esta desconexión para afrontarlo probablemente desde otro punto donde haya menos ruido mental, menos negatividad que afrontarlo. Pero por norma general, en nuestro día a día, cuando aparece esa sensación de tristeza y empezamos a llenarnos con ideas en la cabeza para no pensar y empezamos a huir de todo eso, buscar actividades o cosas que hacer para no sentir, es un truco que a lo que nos lleva es a reprimir toda esa tristeza, a no experimentarla, ¿no? Así que vemos como en la mente hay posicionamientos acerca de que parece que estar triste no es algo bueno. ¿M? Y, eh, y la emoción no está ahí para rechazarla, está ahí para abrazarla, está ahí para sentirla plenamente, sin huir de ella. Y ese es el mayor regalo. Ese es el mayor regalo. Ahí es cuando verdaderamente se libera, ahí es cuando aparece la oportunidad de ser uno con ella, ¿verdad? Bueno, otro caso habitual a lo mejor cuando vemos que nos invade eso que la mente etiqueta como ansiedad, que ya hemos compartido, ¿no? En otros capítulos que tiene mucho que ver con el miedo que reprimimos. Así que por norma general siempre se proyecta en el futuro, ¿verdad? Y entonces aparece esa sensación que la mente etiqueta como ansiedad y lo que vemos es que queremos hacer todo lo posible para que esa sensación desaparezca. ¿M? Y muchas veces los pensamientos que aparecen, como siempre, alineados a esa sensación, tienen que ver con el miedo, ¿no? A ver si me va a pasar algo, a ver si voy a colapsar o se me va a parar el corazón. Puede ocurrir, puede aparecer por la mente todo tipo de pensamientos alineados al miedo, principalmente. Puede que aparezcan digamos, alineado a otro campo de energía, pero principalmente la ansiedad siempre va relacionada con el miedo. Así que tiene que ver con juntar coraje, con recordar que simplemente es una sensación, que es una emoción, con confiar plenamente en la vida y volver otra vez a permitir la sensación, a no irnos con todo eso que nos vende la mente, con todo ese miedo irracional, ¿no? Porque parece increíble que por observar una sensación pueda pasarnos algo, ¿no? Así que es importante recordar esto, ¿no? Cómo la mente llega a hacernos creer que esa sensación ha de ser reprimida, que hay algo malo en observarla, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Habituales también, a lo mejor es cuando lloras sin entender el porqué, de repente te viene como la emoción y de repente surge el llanto, uno permite y te da miedo perder el control, ¿no? Aparecen pensamientos por la mente, a lo mejor como a ver si de repente voy a empezar a llorar todos los días o esto no se va a acabar nunca, ¿no? Tiene mucho que ver con el miedo que hay en nosotros a mirar hacia adentro, con el miedo que hay a sentir, a que si uno empieza mejor a expresar la emoción, esto no pare nunca. Y la mente puede utilizar todo tipo de circunstancias, ¿no? Todo tipo de planteamientos. Pues a lo mejor, en el caso de los hombres, puede venir muchos sistemas de creencias también alineados a que obviamente llorar te hace débil, o que los hombres no deben llorar, o todos esos sistemas de creencias que te limitan, ¿no? De una manera u otra, ¿no? En vez de permitir lo que está ocurriendo, ¿no? Que simplemente la emoción que está emergiendo para ser liberada, ¿no? Para liberarse de todo eso, ¿no? Que muchas veces, en el caso del llanto, pues tiene que ver con la pena que hay en nosotros, ¿no? Que se va reprimiendo, con la culpa, con todas esas emociones que automáticamente se reprimen sin ser ni siquiera consciente de ello. Así que bueno, confiar, ¿no? Y atravesar también ese miedo a perder el control. También se puede reconocer muchas veces cuando aparece como un juicio por no estar bien, ¿no? Lo que la mente dice, no estar bien. Y es que a medida que la conciencia evoluciona, o vamos a decir que en la propia vida, aparecen momentos donde la mente etiqueta que lo que se está transitando es que no está uno bien. Y paradójicamente, resistirse a ese momento lo que hace es dilatar el momento. Paradójicamente, cuando hay una sensación que la mente etiquetan con que no estoy bien, o uno está transitando como una temporada o unos días en los que uno no está bien, resistirnos a sentir plenamente todo lo que se está moviendo en nosotros, lo que hace es que se dilate esa sensación, que perdure en el tiempo. Y no solamente eso, sino que además se reprima toda esa emocionalidad que está emergiendo para ser liberada y entonces vuelva a venir tarde o temprano, porque hay una de las cosas maravillosas, ¿no? Y es que en lo que es la vida, ¿no? Y la propia evolución espiritual, uno no puede huir de la evolución, ¿no? Pues evolución y creación son una y la misma cosa. Es algo que inevitablemente se da, ¿no? Continuamente, ¿no? Así que si uno no afronta, si uno no permite, si uno no está dispuesto a abrazar las emociones que están emergiendo en ese instante, volverán. Y volverán una y otra vez hasta que uno las abrace. La inmensa mayoría de las veces, al no abrazarlas, se harán inconscientes. Así que recordamos que cuando aparece la emoción, el regalo es que se nos está haciendo consciente algo a revisar, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellos. Así que siempre que aparezca como esa emoción, esa sensación de no paz, que la mente va a etiquetar como que está mal, como que hay algo que cambiar, como que esto no debería ser así,
Para la conciencia, para el alma, lo que se está abriendo es la puerta a poder abrazar, a poder permitir, a poder liberar parte de la negatividad que está en uno, por lo que es algo a celebrar. Es simplemente, digamos, como una invitación a sentir algo que requiere ser revisado, que requiere dejar de ser rechazado. No. Porque cuando lo rechazamos, lo que vemos, como siempre, es el otro mecanismo de la mente, que es la proyección. Así que lo vemos en el mundo. Cuando no abrazamos la culpa que está en nosotros o el miedo que está en nosotros, vamos a decir, lo que vemos en el mundo, obviamente, siempre encontramos culpables o circunstancias que nos dan miedo. Y esto ya nos da, digamos, como unas pistas, ¿verdad?, acerca de toda la culpa y todo el miedo que hay en la humanidad. Por eso cada vez que ocurre algo en la vida, lo primero que busca la mente es un culpable, ¿verdad? Por eso continuamente vemos como la mente y la humanidad trae circunstancias de los peores escenarios posibles, que el 99,9%, por decir algo, ¿no?, para que se entienda la esencia de lo que se quiere compartir, jamás ocurre, ni están cerca de ocurrir. Pero al estar reprimido tanto miedo en nosotros, continuamente nos enganchamos a ellas. Y paradójicamente, de las pocas veces que eso ocurre, tiene que ver con haberlo sostenido en la conciencia. Pues hay una ley en la conciencia que dice algo así, como que lo que sostienes en mente tiende a manifestarse. Pues cuando sostenemos en mente tantos miedos, tantos miedos, tantos miedos, al final hay alguno que tiende a manifestarse. Así que aquí recordamos que de una emoción emergen miles y hasta millones de pensamientos. Así que querer cambiar en los pensamientos, obviamente, es una limitación enorme. Liberar la emoción, liberar el miedo, liberar la culpa, permite que dejen de aparecer miles y hasta millones de pensamientos asociados a ese miedo y a esa culpa. Por lo que muchas veces nos jugamos por que aparezcan esos pensamientos como si los eligiésemos nosotros, cuando no son nuestros, nos enganchamos a ellos y los seguimos reafirmando. Y verdaderamente tenemos la llave para simplemente dejar de rechazarlos, ser conscientes de que nosotros no somos los pensamientos que aparecen por sí solos y, eso sí, no engancharnos a ellos. Verlos y, en lugar de llevar la atención a esos pensamientos, llevar la atención a la sensación que se está moviendo en nosotros y mantenernos ahí. Esa es la emoción. Es como dejar de identificarnos con eso que no somos, que es la mente, y empezar a atender, vamos a decir, eso que se está moviendo en nosotros, ¿no? La emoción, la sensación. Lo que vamos a ver al principio, como siempre, es que hay una gran inercia, ¿no? Gran inercia y la mente quiere irse una y otra vez. Así que, como decíamos antes, el problema no es sentir. El problema es que nos resistimos a sentir. Y bueno, pues vemos que la mente al final siempre teme lo que no puede controlar. Siempre intenta controlar la vida. Y obviamente la vida no se puede controlar. Ni las emociones tampoco. Son por naturaleza incontrolables. La vida va emergiendo y, por mucho que uno lo intenta, no puede controlar la misma. De hecho, cuanto más intentamos controlar la vida, más miedo hay en nosotros y más emocionalidad reprimida. A medida que se va soltando toda la emocionalidad, a medida que se va elevando el nivel de conciencia, a medida que se va soltando esa negatividad, cada vez empieza a aparecer una mayor confianza en la vida. Vamos a decir, como que uno empieza a fluir más con la vida. Uno empieza a confiar, a dejar de querer controlar todo, ¿verdad? Así que bueno, el ego siempre va a intentar controlarlas, ¿no? Negarlas o taparlas, todas esas emociones. Porque las asocia con sentir debilidad o con peligro, ¿no?, evolutivamente. Pero sentir no te hace débil, te hace humano. Así que es importante entender que estamos sujetos a la condición humana. Así que bueno, solo ser conscientes de que todo lo que no nos permitimos sentir sigue esperándonos hasta que sea sentido. Así que el punto siempre es cuánto tiempo vamos a resistirnos, cuánto tiempo vamos a seguir mirando hacia otro lado. Y no es una pregunta para sentirse culpable, solo para ser consciente de que aparece la oportunidad de elegir y de que la verdad se revela en uno si uno está dispuesto a verla. No está fuera, no te la tiene que decir nadie. Ese es el mayor regalo. Cuando uno empieza a dejar ir o dejar ser, probablemente sea más apropiado, que la mente en un momento dado tergiversa y confunde, ¿no? Cuando hablamos de dejar ser, es sentir la emoción plenamente, permitir que se desarrolle tal y como es, sin querer que nada cambie, que nada sea diferente a lo que es, y entonces se libera, ¿no? Así que bueno, David Hawking nos recordaba, ¿no?, que sentir sin querer analizar, es decir, sin identificarnos con la mente ni con todo el discurso que trae, es decir, eligiendo soltar la mente y simplemente mantenernos en la sensación, dejar ir, hablábamos, o dejar ser la sensación, ¿no?, que probablemente sea lo más apropiado en español, porque la mente siempre intenta confundirnos, ¿no? Y se oye por ahí mucho, ¿no? La gente dejar ir cree que es no atender, digamos, la situación, ¿no? Es como, bueno,
pasar de ella, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con dejar ir, ¿no? Así que hay una confusión enorme donde la mente muy astutamente eh, cree que está dejando ir cosas o como dejar ir relaciones. Bueno, yo lo dejo ir y ya está. No, dejar ir es hacerte responsable, abrazar las sensaciones que están en ti. Eso es dejar ir, dejar ser, ¿no? Dejar ir al final es una tradición del Letting Go, que es el libro conocido de David Hawking, que probablemente en español lo más apropiado sea ese dejar ser, ¿no? O sea que cuando hablamos de dejar ser o dejar ir siempre en todo el podcast y bueno, en todo lo que compartimos a la comunidad o las distintas formaciones o los talleres, retiros, todo esto siempre es lo mismo, ¿no? Dejar ser, permitir. La vida tiene que ver con permitir. Así que, como decía, David nos recordaba que la emoción no es el problema, sino la interferencia mental que pide su disolución, es decir, la resistencia a la propia emoción por engancharnos a la mente. Cada emoción es energía en movimiento, vamos a decir, ¿verdad? Y si la dejas ser, se completa, se libera. Si la reprimes o la analizas, queda atrapada una y otra vez. ¿Sí? Así que permitirnos pensar en la emoción, ni entender de dónde viene, ni por muy espiritual que parezca el discurso de la mente, es dejarla respirar, es dejarla ser hasta que se disuelva por sí sola, ¿verdad? Y esto, claro, para la mente es muy loco, porque el ego siempre dice que tiene que hacer algo para que las cosas sucedan. Y no hay nada que hacer. Tiene que ver con permitir, con mantenerse en la sensación y permitir, ¿vale? En definitiva, estar presente con ella, sin juzgarla, sin cambiarla, es sostenerla desde el testigo interior que hay en nosotros, ¿no? Ser testigo de la sensación. Igual que somos testigos de la mente, pero sin llevar el foco a la mente, solamente manteniéndonos en la sensación. Así que la mente te seguirá amenazando con un montón de miedos, pero sentir no te arrastra, te libera. Así que bueno, en este capítulo, como en prácticamente todos, si os fijáis, tocamos mucho, una y otra vez, el permitir, el sentir. Parece algo tan sencillo, pero la mente o ego es un mecanismo que tiene millones de años y que es extremadamente sutil, extremadamente manipulador, extremadamente sofisticado y se va a enganchar siempre al querer entender, al querer comprender, pero siempre va a encontrar una excusa para no permitir, para no estar en la sensación. Y por mucho que uno se relacione, digamos, con esa información, que obviamente, como decía David, por ósmosis ya permite una transformación, la transformación es una limitación o queda limitada si uno no está dispuesto a permitir. Sin la práctica, vamos a decir, nada ocurre, ¿no? Lo que parece una práctica según qué momentos. Luego se revela que es el estado natural de uno cuando no pone una resistencia, si deja de estar identificado con la mente, es simplemente permitir la emoción. Pero al principio, cuando hay una gran identificación con la mente, que es donde, vamos a decir, cómo se encuentra la inmensa mayoría de la humanidad, al principio lo que va a parecer es que es como una práctica, ¿no? Así que la práctica vemos que tiene que ver bueno, con hacer una pausa, ¿no? Con pararse un momento, vamos a decir, como tomar una respiración, con cerrar los ojitos, y es algo que puedes hacer en ese instante. Otra vez la mente te dirá que no, que hay mejores cosas que hacer, que estás en el autobús, que estás en casa pero te tienes que ir. Empieza a observar todo eso. Como la mente siempre encuentra un discurso para no sentir. Y sé consciente de que si esto te lo grabas en la mente y lo conviertes en un mantra, todo lo que ocurre, todo lo que se da, emerge para ser sentido, para ser permitido, para ser liderado. Y la comprensión nunca puede aparecer de la mente, solamente aparece en la conciencia cuando uno está dispuesto a transitar la emoción. Si recuerdas que no hay nada que traiga más evolución, todo tiene su momento en la vida y todo te puede servir en según qué momentos. Pero no hay nada que traiga más evolución para el alma que dejar ser. No importa el nivel de conciencia que se esté transitando, lo elevada que esté la conciencia, por decirlo de alguna manera, es lo que se repite una y otra vez. Dejar de resistirse a la vida y dejar ser lo que es sin resistirse. Así que qué mejor momento que en este instante, el único que existe, ¿no? Que es el presente, para no comprar otra vez el discurso de la mente, la excusa, ¿no? Que decimos muchas veces. No es una excusa, es el mecanismo de la mente, pero cuando nos identificamos con la mente la compramos. Vamos a soltar todo lo que dice la mente y simplemente regalarnos unos breves minutos, claro, 2 o 3 minutos. Recuerda que puede ser algo como paulatino, o como al principio es normal que haya mucha resistencia, ¿no? Y que caigamos una y otra vez en los trucos de la mente y veamos que abrimos los ojos, que salimos de la sensación, que empieza a aparecer ese discurso mental tan recurrente en la vida, de si lo estoy haciendo bien, de si no está pasando nada,
Todo ese tipo de circunstancias la vamos a ver. Forma parte del proceso. Forma parte de ser consciente que todos esos pensamientos limitantes o que todos esos pensamientos son las limitaciones con las que nos hemos identificado y que hemos comprado una y otra vez y con las que nos hemos autoprogramado. Así que estamos, digamos, como muy enganchados a todo eso. Pero como siempre, solamente hay que estar dispuesto. Solo hay que estar dispuesto. Así que cerramos los ojitos, tomamos una respiración profunda y simplemente nos mantenemos observando si hay una sensación, vamos a decir, de no paz en el cuerpo. Entonces la mente muchas veces dirá que no hay ninguna sensación, lo primero que va a decir, ¿no? O va a querer buscar, como que la va a encontrar, como que es la mente la que tiene que encontrarla, pero no hay nada que encontrar. Solamente mantenerse en la observación, solamente observar. No hay ninguna prisa, no tiene que encontrarse, solamente respira, deja de enfocarte en la mente, deja de enfocarte en la respiración y solamente observa como si hicieses, vamos a decir, como un chequeo, como un análisis, como un escáner, probablemente sea lo más apropiado en el cuerpo. Habrá una sensación de no paz, sin etiquetarla, sin juzgarla. Probablemente sea una sensación reconocible, que haya sido recurrente en mayor o menor medida en tu vida. Puede estar en la boca del estómago, puede estar en el plexo solar, en la cabeza, en la espalda. Y no importa lo que la mente diga acerca de ella. No importa que la mente diga que está en la espalda porque te has hecho daño en el gimnasio, ni porque no te sientas bien o pasas muchas horas sentadas. Todos esos son trucos. Son trucos de la mente. Vamos a soltar todo lo que dice la mente y simplemente abrazar la sensación. Vamos a la simplicidad máxima, fíjate, a la simplicidad absoluta. Y la simplicidad es simplemente llevar la atención a la sensación, sin etiquetarla, sin juzgarla. La mente dirá que si es un dolor, que si es intenso, que si es una molestia. Todo eso son etiquetas, son trucos de la mente. Tan solamente mantén la atención en la sensación, sin intentar cambiar nada, como si fuese un bebé. Uno no quiere cambiar al bebé, tan solamente se mantiene atento en el bebé. Y si pasa algo fuera, que por lo que sea nos distrae y nos vamos con la mente, volvemos a mantener la atención rápidamente en el bebé. Y nos mantenemos ahí, solamente en la sensación. Puedes tomar una respiración y repetirte internamente, está bien que esto esté aquí. No hay nada malo en ello, no hay nada que cambiar, no hay nada que deba ser diferente. No necesitas entender nada, solo permitir que exista. Solo ser uno con la sensación, dejar de rechazarla. Y te vas a dar cuenta que la mente viene con un discurso una y otra vez, que intenta llevar tu atención, que probablemente viene con un discurso recurrente, con pensamientos con los que te sueles enganchar, con los que te sueles ir, ¿m? Porque sabe ya directamente cuáles son esos pensamientos a los que nos enganchamos. Pero esta vez no te vas a enganchar a ellos, solamente vas a ser testigo cómo aparecen y si te enganchas en alguno de ellos, simplemente lo sueltas y vuelves a llevar la atención a la sensación. Entonces te vas a dar cuenta que la mente es como un transatlántico y que no tiene que ver con frenar el transatlántico para llegar a puerto, sino con retirar, digamos, como la energía, como apagar los motores mucho antes de llegar a puerto, ¿verdad? Entonces, cuando retiramos la energía, cuando apagamos los motores de la mente, que es dejar de prestarle atención, automáticamente, aunque al principio se vuelva intensa, te vas a dar cuenta de que poco a poco, de repente, deja de ser tan intensa. Y cada vez estás más cómodo en la sensación. Solo tienes que llevar la atención a la sensación, mantenerte ahí, no desde la fuerza, no desde la lucha, sino desde abrazar, desde permitir, desde amar, desde observar qué es lo que está ocurriendo sin etiquetarlo, sin querer que nada sea diferente. Y una vez que estés cómodo en la sensación, puedes repetirte internamente, dame más de esta energía.
Estoy dispuesto a sentirla plenamente, a abrazarla plenamente, a no rechazarla ni querer que cambie o sea diferente a lo que es. Tiene que ver con un aspecto de rendición, tiene que ver con un enfoque alineado como a rendirme a lo que está siendo en este instante, ¿verdad? No con la lucha, no con luchar, no con hacer nada con la emoción. Tampoco lucho contra la mente cuando viene. Simplemente la mente está a sus cosas y uno simplemente no lleva la atención, no se engancha a la mente. Tan solamente mantiene esa atención, ese enfoque en la sensación. Así que eso es no huir de la sensación, de lo que sientes. Quedarte un instante ahí respirándolo. Dejar que la emoción te atraviese. Dejar que la emoción sea lo que es. Porque sentir es una forma de sanar. Ya está bien de darle vueltas solamente. Así que te vas a dar cuenta si permaneces aquí durante un ratito, en primer lugar, de que ya empieza a aliviarse la sensación. Puede que al principio se haya intensificado, está perfecto, que se mueva. Todo eso forma parte de lo normal. ¿No? Y te vas a dar cuenta que cada vez te sientes más cómodo con la sensación. Que no pasa nada por estar con la sensación. Y puedes tomar conciencia de que no hay nada más importante que esto. Por increíble que parezca, por sencillo que parezca. La mente siempre dice que la vida requiere de algo complicado. Y es la propia mente la que complica la vida. La vida simplemente está siendo. Todo lo que dice la mente acerca de la vida es una limitación de la vida. No requiere comentarios la vida. ¿Mm? Sin embargo, vivimos a la opinión y al comentario continuo, enganchados. Así que puedes quedarte unos minutos en la sensación, pero por lo menos ser consciente o llevar la intención, o sea, si lo sientes, en que no sea la única vez que te mantienes en la sensación. Llevar la intención a empezar a abrazar la sensación. Ahí en la propia descripción y en el perfil en todas las redes tenéis de manera gratuita para descargaros incluso una especie de guía, un audio, ¿no? En el que os acompaño como ahora de manera muy sencilla al principio, que la mente trae con muchas resistencias y os puede servir. Y también tenéis distintos recursos, ¿no? Todos gratuitos. Porque lo que se va revelando en la vida es que no hay mayor regalo que estar a servicio. Así que me siento muy afortunado también de poder compartir todo esto, que tanta transformación trajo en uno y que tanta transformación traen tantas y tantas y tantas y tantas personas en todo el mundo. Así que uno puede sentirse muy agradecido de que de alguna manera esta información, que no es de nadie, y a su vez es de todos, porque fruto de la evolución de la conciencia ha llegado a todos nosotros, de que así sea, ¿no? Y poder abrazarlo, poder no dejar escapar, dice la mente, como la oportunidad, ¿no? De permitir que ese sabio interior que llevamos dentro vaya evolucionando, ¿no? De darte cuenta de que el reino de los cielos está dentro de ti, de que no necesitas nada externo y de que a medida que te mantienes en la práctica, en el dejar ser o dejar ir, te vas a dar cuenta que cada vez te sientes más ligero y de que tu entorno enseguida lo nota, tú lo vas a notar y que la evolución en la conciencia se da muy rápido, muy rápida. Y que la mente lo que intentará será volver a lo de siempre, volver a reprimir, pero eso no requiere tampoco de lucha contra la mente, solamente debemos entender que es su naturaleza, que es la herencia que tenemos como seres humanos, esa parte más animal que está en nosotros y que ahora además pues se completa, ¿no? Con el intelecto, ¿no? Y en cierto modo son herramientas muy útiles, pero también una limitación para la esencia, para la simplicidad, para la liberación de la negatividad, para la evolución de la conciencia. Así que bueno, muchas gracias una vez más por permitir. Verás cómo a medida que se va dando la práctica, desde el primer momento en el que se dé, en el que sientas esa liberación, te vas a dar cuenta de que aparecen las compresiones en la conciencia y de que todos esos pensamientos que parecían tan reales o sistemas de creencias que instantes antes dabas como ciertos, se van cayendo. Esa es la desprogramación que se va dando en uno. Y paradójicamente, cuanto más nubes se retiran, más sistemas de creencias, que todos son limitantes, se van disolviendo, el sol brilla cada vez. Siempre está brillando, solo hay que retirar las nubes. Lo que eres nunca cambia.
Así que bueno, como siempre, un regalo, ¿no? Cada vez que se dan estos espacios y uno es testigo de cómo sigue surgiendo este compartir, que siempre es el regalo de la vida, ¿verdad? Compartir. Así que bueno, sin más dilación, gracias, gracias, gracias.